En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Hermanos, sean bienvenidos a celebrar el primer domingo de Cuaresma. Me invocará y lo escucharé, dice el Señor a su pueblo, y nos lo dice hoy a cada uno. Esta llamada amorosa resuena en nuestros oídos este domingo de un modo especial. Con fe y esperanza iniciamos este camino de conversión que nos conducirá a la Pascua, porque queremos que la vida nueva de Jesús nos encuentre profundamente renovados. Respondiendo a su llamada, invoquemos al Señor en nuestro corazón. En silencio pidámosle su gracia y su perdón con la seguridad de que Él siempre nos escucha. Llenos de confianza en el amor y en la misericordia de Dios, digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Pedimos en esta Eucaristía por las necesidades de Ernesto Díaz Santana y familia, por la salud de Evita Franco, por las familias Delgadillo Chávez, Orozco Urtiz, por las necesidades de Jesús Alfonso de Lugo Saucedo, por la salud de Luz Laveaga, Mireya Ocando, Delia Miramontes, Huguita Aguirre, por los enfermos de esta pandemia, por los médicos y enfermeras que los atienden, por Sergio Gutiérrez Ramírez. Pedimos por el eterno descanso de Agustín Huitrón Guerrero, Felipe de Jesús Mallorquín, Luz Elena Rizo Torres, María Guadalupe López Pérez, por las personas que han fallecido a causa de esta pandemia: Rosa María Legaspi, Sergio Franco, Georgina Leticia Jasso Carranza y las ánimas del purgatorio. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Les recuerdo que está el Padre confesando si alguien necesita reconciliarse con Dios. Del libro del Génesis. En aquellos días dijo Dios a Noé y a sus hijos: ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió: esta es la señal de la alianza perpetua
que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Y cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el arco iris, y me acordaré de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente. No volverán las aguas del diluvio a destruir la vida. Palabra de Dios. Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba mientras se construía el arca, en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del bautismo, que ahora los salva a ustedes y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra
del Señor. Pueden sentarse un momento. Hemos iniciado la Cuaresma el pasado miércoles de ceniza, pero en el ciclo dominical hoy empieza la Cuaresma, porque hablando de las celebraciones de cada semana, pues esta es la primera que cae en el tiempo de Cuaresma. Es verdad, la Cuaresma ha comenzado desde el miércoles pasado, pero nos van a ir señalando los domingos de Cuaresma el camino que tenemos que seguir para llegar renovados a la Pascua. Por eso es muy importante que centremos nuestra atención en las lecturas de la Palabra de Dios. Se pudieron dar cuenta que hoy las lecturas de la Palabra de Dios nos hablan de 3 temas. El primero, el bautismo, porque la primera lectura y la segunda lectura hablan del bautismo. La primera lectura habla del diluvio que Dios envió sobre la faz de la tierra. ¿Con qué intención? Con la intención de purificar la obra creadora, porque recordemos que debido al pecado original, el mal se había difundido en el mundo, la iniquidad se había esparcido sobre la faz de la tierra. Por eso entonces Dios va a enviar un diluvio que tiene una función: purificar, limpiar. Por eso San Pedro en la segunda lectura nos dirá: el agua del diluvio es un símbolo del bautismo que nos salva. El sacramento por excelencia en el que debemos meditar en esta Cuaresma y en la Pascua es el sacramento del bautismo, porque es el sacramento que nos hace hijos de Dios. Y hay que recordar que en la Cuaresma somos llamados a la conversión. Convertirse, ¿qué significa? Volver a ser hijos de Dios. Alguien podría decir: yo nunca he dejado de ser hijo de Dios, Padre. Por nuestras acciones, por nuestros pensamientos y nuestras palabras, en los que a veces no rigen los criterios de Dios, sino los del mundo, los del enemigo, a veces dejamos de ser hijos de Dios. Es decir, no somos hijos de Dios en los hechos, en la vida. Por eso, el sacramento del bautismo tenemos que tenerlo muy presente. A lo largo de la Cuaresma, nuestra finalidad tiene que ser conscientes de este sacramento que nos ha injertado en Cristo. El sacramento del bautismo nos une a Cristo, a su pasión, a su muerte y a su resurrección, porque nos hace participar de Cristo muerto, pero también de Cristo resucitado. Por eso hay que renovar la conciencia de nuestro bautismo, hay que renovar el sacramento que hemos recibido con nuestra adhesión a Cristo. ¿Qué hacían los antiguos? Los primeros cristianos no eran niños, eran adultos. ¿Qué hacían antes de bautizarse? Se adherían a Cristo, aceptaban su enseñanza, querían ser cristianos, y por eso, después de manifestar públicamente su compromiso con el Evangelio, se bautizaban. El bautismo venía a ser como la coronación de un camino de preparación que los llevaba a poner en práctica la enseñanza de Jesús, a vivir como hijos de Dios. A veces, como en nuestra sociedad hacemos al revés, primero bautizamos a los niños y luego se supone que debía de darse la adhesión. A veces esta no sucede. A veces los niños se hacen adolescentes, los adolescentes se hacen jóvenes y los jóvenes se hacen adultos, pero no existió nunca esa adhesión a Cristo. Asisten a la iglesia por tradición o por costumbre y por eso en cuanto pueden avientan el compromiso, ya no vienen nunca a misa. ¿Por qué? Porque nunca hubo una relación personal con Cristo. Esta que debió haberse dado desde el principio, como sucedía en la antigüedad. Los primeros cristianos conocían a Cristo, se entregaban a Él, se daban cuenta que su vida no podía existir si no era en relación con Cristo y por eso se bautizaban. Ahora, como recibimos el bautismo de pequeños, desgraciadamente a veces los papás no cumplen con la tarea de transmitir la fe a los hijos, solamente les transmiten
el cumplimiento de ciertas obligaciones y al final los hijos ven la religión como una esclavitud que en la primera oportunidad avientan porque ya no quieren cumplir. No, ahí está la tarea de los padres de familia, que les hagan saborear la fe, que les hagan sentir la cercanía de Jesús en su vida, que no es un juez inmisericorde que quiere castigarnos, sino es el hermano que ha dado la vida por nosotros, que nos acompaña en nuestro camino, que nos ayuda en nuestras dificultades. Esa es la idea. La primera idea, pues, es ser conscientes de nuestro bautismo, ser conscientes de nuestra identidad de hijos de Dios. Pero también había otros dos temas, como les decía, el tema de la tentación y el tema del reino de Dios. Porque efectivamente en el Evangelio escuchamos que Jesús fue al desierto impulsado por el Espíritu, dice el evangelista San Marcos. Primero hay que decir que Jesús se dejaba mover por el Espíritu de Dios, estaba lleno del Espíritu de Dios. Nosotros cristianos, por el bautismo, hemos recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y la primera pregunta que nos podíamos hacer en este pasaje evangélico es: ¿yo me dejo mover por el Espíritu Santo? ¿Actúo movido por el Espíritu de Dios? Jesús siempre se dejó impulsar por el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo el que lo movía a actuar. Y Jesús era muy dócil al Espíritu de Dios. Jesús fue al desierto impulsado por el Espíritu Santo. De pronto uno piensa, ¿cómo el Espíritu Santo lo va a llevar para ser tentado? Hay que entender muy bien, Dios no nos tienta, el Espíritu Santo no nos tienta Satanás. Jesús fue al desierto para hacer oración, para prepararse a su ministerio. 40 días estuvo en oración, dice el Evangelio, preparándose porque iba a comenzar su ministerio público. Una tarea tan importante no se puede emprender sin la ayuda de Dios. Por eso, todo lo que emprendemos, incluso nuestra jornada cotidiana, deberíamos emprenderla siempre de la mano de Dios. Comenzar nuestro día persignándonos e iniciar nuestra jornada con una oración. Eso es indispensable para que Dios nos acompañe, para que tengamos éxito en lo que emprendemos. Jesús iba a iniciar su ministerio, por eso el Espíritu le impulsa al desierto. ¿Por qué al desierto? Porque el desierto es el lugar del encuentro con Dios, es el lugar de la intimidad. Hay que recordar cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, caminó a la tierra prometida, pero caminó 40 años por el desierto. ¿Qué fue el desierto para el pueblo de Israel? El lugar del enamoramiento, es el lugar en el que Dios los enamoró para que fueran su pueblo. Es el lugar del encuentro íntimo con Dios. ¿Qué hay en el desierto? Nada, no hay nada. Y por eso es el lugar del encuentro con Dios, porque no hay distracciones. No hay distracciones. El Papa Francisco nos decía esta mañana en Ciudad del Vaticano, ¿cómo nos haría bien imitar a Jesús, irnos al desierto? Alguien va a decir, padre, pues yo tengo que trabajar. Sí, lo sé. No me estoy refiriendo a que huyamos de nuestras responsabilidades. Ir al desierto significa apagar el celular un ratito en el día, apagar la televisión, apagar la computadora, el internet, el wifi del que nos hemos hecho tan dependientes, hacer silencio en nuestra vida. Eso significa hacer desierto, porque el desierto es el lugar del encuentro con Dios. Y por eso decía el Santo Padre, el desierto no es tanto un lugar físico, cuanto un estado del alma, una dimensión que deberíamos procurar. Jesús se fue al desierto, porque ahí está Dios, porque en el desierto solo podemos encontrarnos con Dios. Y fue tentado por Satanás. Nos lo dice con una frescura y con una normalidad San Marcos, para darnos a comprender que la tentación nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida. La tentación forma parte de la existencia humana. La tentación no es buena ni mala, hay que decirlo. La tentación es un ofrecimiento, pero es un ofrecimiento ciertamente que nos puede alejar de Dios. Termina por
Si caemos en tentación, termina por alejarnos de Dios. Pero la tentación no es pecado. Hay personas que se confiesan y me dicen, Padre, tengo muchas tentaciones. Pues si no pasa de ahí, no se preocupe. Si no pasa de ahí, no se preocupe. Todos tenemos tentaciones, claro, hay quien las procura, ¿verdad? Porque las tentaciones pueden venir de 3 lugares. Pueden venir del demonio, y eso le sucede hasta al más santo. Sabemos a los grandes santos cómo el demonio buscaba tentarlos. Pero también pueden venir del mundo, en el que el demonio hace de las suyas y siembra sus antivalores. Y el mundo nos propone tentaciones, pero también pueden venir de nuestra propia concupiscencia, de nuestra propia inclinación al mal. Y a veces la exacerbamos. ¿Por qué? Porque andamos recordando cosas del pasado, porque a veces vemos en la televisión cosas inconvenientes. No necesariamente estoy hablando de pornografía, pero nos permitimos ver programas inmorales, tal vez poco convenientes, y de ahí empiezan entonces nuestra imaginación a plantearnos tentaciones. Cuidado, la tentación se disfraza siempre de algo bueno. Si la tentación apareciera asquerosa, repugnante, nadie cometería ningún pecado. Pero la tentación se disfraza de algo bueno, agradable, incluso hasta santo. Hay quien puede pensar, ay, esto es algo muy bueno. Y no, cuidado con las tentaciones. Las tentaciones siempre se disfrazan. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? ¿Cómo vino la tentación? Disfrazada de un fruto. Ha sido representado siempre ese fruto en una manzana, aunque la Escritura no dice que fuera una manzana, pudo haber sido una pera, una sandía o lo que fuera. Pero lo cierto es que era un fruto apetitoso, agradable a la vista y sabroso al paladar, dice la Escritura. Así es la tentación. La tentación siempre se presenta con un ropaje de bondad, algo bueno. Pero no es cierto. La tentación siempre termina por alejarnos de Dios y caemos en ella. Y entonces se convierte en pecado. Eso sí es malo. Por eso, primero, hay que ser conscientes que la tentación nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida. Pero enfrentar la tentación y superarla nos hará crecer, porque la tentación superada santifica. Sí, santifica a la persona que con la ayuda de la gracia y con su esfuerzo ha superado las tentaciones. Les voy a poner 2 o 3 ejemplos que seguramente entenderán. Un buen navegante no se sabrá que es buen navegante hasta que enfrente las peores tormentas del mar. Ya cuando las enfrente y las supere dirán, este es un buen navegante. ¿A poco no? Alguien que diga, no, pues es un buen navegante. Sí, ¿cuántas horas ha estado en el mar? Ninguna. Es que estudié en una escuela por correspondencia. Ay, no, yo no me meto, nunca me voy con él, ¿verdad? Ese es un buen piloto. ¿Y cuántas horas ha volado? Nunca, más bien es que tomó un curso por internet. Ay, no, yo no voy a volar con ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente quien ha enfrentado el peligro, quien ha enfrentado las situaciones de emergencia y las ha superado, sabemos que es una persona que ha crecido en base a las pruebas que ha superado. La tentación superada nos hace crecer, nos hace santificarnos. Jesús afrontó la tentación. ¿Como quién? El Evangelio nos habla por la escenografía de 2 momentos de la historia de la salvación. Ya se pudieron dar cuenta. El primero, Adán y Eva afrontaron la tentación y sucumbieron. Fueron vencidos por el tentador. Pero Jesús afronta la tentación y el evangelista San Marcos no nos dice ni siquiera que venció la tentación, pero sabemos que así fue, con la tradición cristiana y además con los demás evangelios que nos dicen que Jesús rechazó al tentador. Sabemos que Jesús venció la tentación. Entonces, Jesús es el nuevo Adán, pero el nuevo Adán que supera la tentación después de haber sido tentado. ¿Y qué otra escena les viene a la mente? El pueblo de Israel, que cuando caminó por el desierto también tuvo tentaciones de desconfiar de Dios, de hablar mal de Moisés. Nos ha sacado de Egipto para que muramos de hambre. Pero al final, claro, Israel sucumbió a la tentación porque cayó en pecado, pero Jesús superó la tentación.
Quiere decir que si estamos unidos a Jesús podemos vencer la tentación. Si nos dejamos ayudar por Él, si vivimos en el Evangelio como Jesús nos lo ha enseñado, como Él lo ha predicado y como Él lo ha vivido. Nuestro modelo siempre será Cristo. Cristo es, en la Pascua, nuestra meta, Cristo resucitado, y en la Cuaresma, nuestro modelo y nuestro guía. Por eso entonces habrá que mirar siempre a Jesús. Él es nuestro maestro, maestro de vida, el guía de nuestra existencia. A Él tenemos que recurrir. Y luego dice el Evangelio que vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. ¿Qué les recuerda eso? La primera página de la Escritura. Adán y Eva convivían con todos los animales, incluso los salvajes, en el paraíso. Convivían en paz y en armonía. Pero luego, cuando vino el pecado, los animales se rebelaron contra el hombre y se volvieron sus enemigos. Y así el hombre entonces luego tiene que ponerse en guardia contra los animales que le pueden hacer daño. Pues aquí dice que los animales salvajes estaban con Jesús. ¿Qué es lo que nos quiere sugerir el evangelista? Que volvió todo al estado de armonía original, que cuando estamos con Jesús vivimos en la armonía del paraíso terrenal. También nos dice, y los ángeles le servían. ¿Se acuerdan ustedes de la escena en la que el hombre es expulsado del paraíso por haber cometido el primer pecado? ¿Y qué hizo Dios? Puso a los ángeles a cuidar del árbol de la vida. O sea, los ángeles aparecieron como adversarios de los hombres. Con una espada encendida, dice el libro del Génesis, los ángeles cuidaban que el hombre no se acercara al árbol de la vida y lo expulsaron del paraíso. Y entonces el ángel aparece como adversario del hombre. Pero aquí los ángeles le sirven a Jesús. Nuevamente han vuelto a ser aliados, porque los ángeles son aliados de los hombres. Claro, cuando el hombre no vive en pecado, cuando el hombre vive en la gracia, cuando se esfuerza por cumplir la voluntad de Dios, los ángeles son su ayuda, son sus aliados. Vivamos en la gracia del Señor, vivamos convirtiéndonos a Jesús de corazón. La conversión es necesaria, conversión, como dice el mismo Jesús. Después de eso dice que se fue a predicar el Evangelio de Dios y decía, conviértanse porque el reino de Dios está cerca. Si el reino de Dios ha llegado, ¿cuál es la exigencia para cada uno de nosotros? Convertirnos. ¿Y eso qué significa? Volver a Dios de corazón, volvernos a Dios de corazón. Alejarnos de todo lo que nos pueda estar apartando de Dios y hacer lo que a Dios le agrada. A Dios le agradan tres cosas fundamentalmente: ayuno, oración y limosna, como decíamos al principio de la Cuaresma, el miércoles de ceniza. ¿Y esto qué implica? Ayuno, oración y limosna tiene que ver nuestra relación con Dios. Oración, hay que mejorarla en la Cuaresma. Nuestra relación con los demás, limosna, hay que acrecentarla a través de la caridad. Y nuestra relación con nosotros mismos, ayuno, hay que ver cuáles son nuestras esclavitudes, porque tenemos muchas esclavitudes, a veces tan escondidas que ni nos damos cuenta. Yo no soy esclavo de nada, Padre. Y el teléfono celular prendido todo el día y a cada rato lo estoy viendo hasta en misa. Entonces soy esclavo del celular, aunque no lo diga. Puedo ser esclavo también de la televisión o del internet o de las redes sociales. Puedo ser esclavo de la comida, puedo ser esclavo de la pornografía, o puedo ser esclavo de la bebida, o puedo ser esclavo del cigarro, de tantas cosas podemos ser esclavos. Hay que revisar nuestras esclavitudes porque el Señor nos quiere libres. Y esta Cuaresma estamos llamados a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Les invito pues a que continuemos nuestra celebración, vamos poniéndonos de pie para profesar nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció, murió por nosotros, resucitó y se ha sentado a la derecha del Padre?
creer en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que juntos nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Intercedamos ante la divina clemencia, implorando la misericordia divina en favor de todos los hombres y suplicando el perdón para cuantos hemos pecado. Después de cada petición responderemos: escúchanos, Padre. Para que en este tiempo de Cuaresma Dios conceda a todos los fieles la fuerza necesaria para luchar contra el mal, convertirse de su mala conducta y retornar al camino del bien. Oremos. Por el Papa Francisco, sucesor de San Pedro, para que viva siempre entregado al servicio de la Iglesia. Oremos. Para que quienes abundan en bienes de la tierra sepan moderar el uso de sus propias riquezas en provecho de los necesitados y no vivan absortos en los bienes de este mundo. Oremos. Para que quienes se han alejado de la Iglesia a causa de nuestros escándalos o de nuestra tibieza se reincorporen a la familia de Dios y a nosotros el Señor nos perdone el pecado de escándalo. Oremos. Para que nuestros corazones lleguen a ser, por medio de la penitencia cuaresmal, aquella tierra fecunda en la que la palabra de Dios produce fruto del 100%. Oremos. Señor Dios, que renuevas tu alianza con todas las generaciones, escucha nuestras súplicas para que por medio de estos días de penitencia alcancemos una verdadera conversión del corazón y renovemos nuestra alianza contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el inicio de este venerable misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque Él mismo, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y al rechazar las tentaciones del enemigo nos enseñó a superar la seducción del pecado, para que después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua eterna. Por eso, con los coros de los ángeles y de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana,
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de los hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos a Jesucristo, dirijámonos al Padre con la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios,
Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la distribución de la Sagrada Comunión, les recuerdo hacer una fila en el centro y una fila en cada pasillo lateral. Hay que tomar su distancia, hay que poner gel en las manos. Vamos a recibir al Señor en la palma de la mano. Hay que comulgar el cuerpo de Cristo delante del ministro, por favor.
terminar las celebraciones, voy a pasar brevemente unos avisos. Durante el mes de febrero seguimos recibiendo la colecta de la cooperación diocesana, también conocida como diezmo. Quienes aún no hubieran dado su cooperación, recuerden que es un deber del cristiano ayudar a la Iglesia en todas sus necesidades. Les recordamos el horario que actualmente tenemos de misa, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, sábado 6 y 7 y media de la tarde, domingos 8 de la mañana, 9 y media, 11, 12 y media y en la tarde 6 y 7 y media. También tenemos hora santa todos los jueves a las 6 y media de la tarde. Aun cuando ya hemos reiniciado las celebraciones presenciales, se siguen transmitiendo por Facebook de lunes a viernes a las 7 de la tarde la misa y el sábado a las 7 y media, el domingo a las 12 y media y a las 7 y media. La hora santa también se transmite los jueves a las 6 y media para que quienes no puedan venir puedan seguir al menos las transmisiones. Las celebraciones también quedan grabadas en el canal de YouTube San Jorge Mártir, ahí las pueden buscar. Les recordamos que el horario de la notaría es de lunes a viernes de 5 a 8 y los sábados de 10 a 1 para que lo tengan en cuenta. También les recordamos que el templo se está abriendo diariamente para la oración personal de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 a 8 de la noche. Se ha instalado una chapa electrónica de combinación numérica en la capilla de adoración perpetua, ya está funcionando. Quienes deseen obtener la clave para ingresar deben pasar a la notaría en horario de oficina, presentar identificación con foto y dar unos datos básicos. Esta medida se tomó para seguridad de quienes ingresan a la capilla. Esperamos pues contar con su comprensión y apoyo. Siguiendo todos los protocolos de salud, la Escuela Bíblica de San Jorge iniciará un nuevo semestre de cursos, Dios mediante, el próximo martes 23 de febrero a las 7 de la tarde. Invitamos a inscribirse a todos los que quieran conocer mejor la palabra de Dios. En la puerta principal pueden encontrar mayor información. Todos los viernes de Cuaresma obliga a la abstinencia. La abstinencia es un acto penitencial que consiste en no comer carne. Este sacrificio lo hacemos en memoria de la pasión y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que se llevó a cabo en viernes. Por eso se realiza los viernes de Cuaresma y el Viernes Santo, y obliga de los 14 años en adelante. La mejor manera de cumplir con la abstinencia será que lo que no gastemos en carne lo podamos compartir con una familia necesitada. En esta Cuaresma tendremos ejercicios cuaresmales. Acercándose la fecha, les avisaremos la modalidad, la fecha y la hora para que estén pendientes. Unas personas de la comunidad están ofreciendo cirios pascuales. Quien guste los puede encontrar en la puerta principal. Les recordamos de la responsabilidad que tenemos todos de cuidarnos en este tiempo. Por eso, si alguien advierte tener síntomas de enfermedad, absténgase de venir a misa, a la capilla o a la notaría, para no exponer a otros a un contagio. Es de responsabilidad y de sentido común. De veras, se los digo con toda honestidad. No se trata de vernos como leprosos, no, pero todos somos potenciales enfermos, podemos contagiar o podemos ser contagiados. Mantener siempre nuestras medidas. El otro día vino un señor y luego me dijo, ya me voy porque no debería andar en la calle. ¿Y eso por qué? Pues me dijeron que soy positivo. ¡Ay, qué anda haciendo en la calle! Me dan ganas de agarrarlo a patadas, perdón. Pero le dije, váyase a su casa y guárdese bien. Pues es que debemos cuidarnos y cuidar a los demás. Aunque diga uno, pues no tengo síntomas. Si ya le hicieron la prueba y salió positivo, guárdese en su casa y ya luego podrá salir, Dios mediante, que Dios le conceda la salud. Sigamos observando las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, la sana distancia, el uso de gel antibacterial y el uso de tapete sanitizante. No bajemos la guardia. Una manera muy conveniente para vivir bien la Cuaresma es hacer una buena confesión. Afuera de los confesionarios y en la mesita del centro hemos puesto unos trípticos con el examen de conciencia para hacer una buena confesión, para que lo lleven y preparen su confesión. Está a su disposición el periódico semanario, con temas de interés y de actualidad para toda la familia. En esta ocasión también temas que nos ayudan a vivir bien la Cuaresma. Lo encuentran en la mesita del centro. Les invito a ponerse de pie para terminar nuestra celebración. Bueno, también quiero añadir quiero agradecer a todos los ministros de la comunión de esta parroquia, muy especialmente,
porque han estado al frente del equipo de liturgia en estos meses tan duros. El miércoles de ceniza aquí estuvieron toda la tarde, nos han apoyado en todas las celebraciones y bueno, pues yo no tengo más que agradecerles a los ministros. También nos ayudan a transmitir la misa, también nos ayudan a poner gel en la puerta, es decir, se han multiplicado y han estado al pendiente. Por eso, pues no podemos pagarles, pero Dios se encargará de pagarles. Que Dios se los recompense y nosotros les agradecemos. Oremos. Alimentad, Señor, de este pan celestial que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad. Te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero y a vivir de toda palabra que procede de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, también les recuerdo que el día de mañana será la ordenación episcopal de 2 nuevos obispos auxiliares para nuestra diócesis. Vamos a asistir pues de aquí de la parroquia, pero pues es contado, ¿verdad? Más bien nos han invitado a que podamos seguir la transmisión a través de las redes de la arquidiócesis, Arquimedios. Pueden buscar en Facebook o en Twitter y pueden buscar ahí la señal, o también en YouTube las señales de la arquidiócesis. Y ahí a las 11 será la celebración, una ordenación episcopal en nuestra diócesis, 2 nuevos obispos auxiliares para seguir evangelizando el pueblo de Dios con esta ayuda tan indispensable para el arzobispo. Vamos a recibir la bendición. Derrama sobre tu pueblo, Señor, la abundancia de tu bendición, para que su esperanza crezca en la adversidad, su virtud se fortalezca en la tentación y alcance la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Y efectivamente, si quieren conocer a los nuevos obispos auxiliares, ahí está en el semanario, pues toda su historia, su vida, sus fotografías, para que sepan quiénes son. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda por ustedes y les acompañe siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Que pasen feliz domingo. Dios es fiel, guarda siempre su alianza.